Buenas a todos, chicos, chicas. Aquí estamos nuevamente en una sesión diaria de nuestro podcast llamado Génesis. Aquí estoy junto a mi amigo Pablo Peña. Pablo, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un experto aquí en tecnología en el área de la tópica, el señor Jorge Romero. Señor Jorge, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Pablo? Joaco, muchas gracias por invitarme. Se agradece la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por venir, obviamente. Claro. Lo invitamos el día de hoy porque tenemos una temática muy especial de la que queremos hablar, Adelante. tocar con usted, al ser una especie especial en tecnología. Uh-huh. La temática va sobre lo siguiente: los aportes y desaportes que trajo la tecnología en el tiempo de pandemia. Interesante tema, Joaco. Nada que decir. Bueno, Pablo, si podrías empezar con la primera pregunta en relación al podcast. Bueno, primero, la pandemia. Todos tenemos claro que fue un tiempo difícil para todos en temas de relaciones sociales. Por supuesto, sí. No podíamos salir, estuvimos encerrados muchos meses, saliendo de nuestra área de confort, que principalmente nos caracteriza al ser humano en sí, que es un ser social. Por supuesto. Pero primero queremos hablar con el incremento de las redes sociales. Las redes sociales todas las usamos, pero en la pandemia, al no salir, se incrementó mucho su uso. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo se incrementó? ¿En qué áreas o qué aplicación se incrementó más en la pandemia? Bueno, principalmente, como decías tú, somos un ser sociable que por ende necesita cierta interacción social, porque si no empezamos, por decírtelo, a volvernos locos. O sea, Claro. Requerimos de un otro para seguir. Hubo un incremento particularmente de las redes sociales, siendo TikTok una de ellas, principalmente ya que TikTok hoy en día se ha transformado en una especie de la nueva radio. Claro. Es como una mezcla entre YouTube, la radio, y ha sido una herramienta que se ha ocupado mucho. O sea, yo creo que aquí todos presentes tuvimos TikTok instalado mínimo una vez en pandemia. Todavía lo tenemos instalado. Todavía, Por lo porque mismo, ha mejorado producto de la bastante. pandemia. Y por otro lado tenemos una red más enfocada a las relaciones interpersonales, que es como Instagram, que está ya más enfocada a las fotos, los likes, las aprobaciones, etcétera, Claro, comentarios, aceptaciones sociales. aceptación social principalmente. En cambio TikTok es más entretenimiento, pero igual se puede ver masificación, sexualización, entre otras. Sí, Claro. mucho. Tocaste el tema de aceptación social. Ujú. Entrando en ese tema y varios aspectos de eso, ¿qué opinas de la validación e idealización en estereotipos gracias a la masificación gigante que hubo en las redes sociales? Mira, por una parte, antes, pre-pandemia, ya por sí había una sexualización, principalmente en el género femenino, en redes sociales, principalmente Instagram, que son redes más de postear cosas, postear tu vida personal, Claro. diaria. Mientras que por otro lado, en plena pandemia y post-pandemia, hubo una hipersexualización, en mi opinión, diría, sobre todo este tema de las fotos, los likes, los idols. Quiero ser como ese TikToker, quiero ser como esa Instagramer, por ejemplo, que he escuchado a hartos niños, mis hijas, por ejemplo. Entonces ha sido un tema muy controversial, porque en sí la red social es para eso, para likes, compartir, etcétera, etcétera. Claro. Pero igual los niños más jóvenes, los que no tienen tanta visión, una visión más estructurada, Más madura, ¿no? más madura en el fin, como dice Pablo, tienden a dejarse llevar por el número de likes, por el número de comentarios, el número de compartidos, las stories, entre otros. Claro, lo entiendo perfectamente. Ujú. Ahora, volviendo al tema anterior, en cuanto a TikTok, no nos refiramos simplemente a TikTok, hablemos de las aplicaciones en general. Son una plataforma de entretenimiento, La mayoría, sí. claro, pero nos dimos cuenta que, según un reciente artículo que pillamos en base a la charla de hoy, nos dimos cuenta que a causa de la pandemia, bastante de estas empresas se vieron muy beneficiadas a Por causa de supuesto. esto. Sí, totalmente. Según el IG Mobile, elaborado por Smart Time Analytics, que es el artículo que pillamos en base a esto, nos dimos cuenta que TikTok en pandemia entró directamente en el top 5 de ranking de aplicaciones de redes sociales. Aquí estamos hablando de que, gracias a la pandemia, TikTok empezó a competir contra YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter. Totalmente, Los entró más en grandes de el todas las top redes de los tops. Sí. Claro. Sin duda. Entonces, ¿podríamos decir que la pandemia fue un aporte para estas empresas? Sí, mira, desde la visión personal, yo con la pandemia empecé a ser empresario y gracias a eso estoy donde estoy, gracias Claro. a la pandemia. Y no es por ser hipócrita, pero gracias a eso estoy acá. Y nada, principalmente, como dices tú, las redes sociales vieron un aumento exponencial
en la pandemia, ya que principalmente nos recluimos en nuestras casas y mientras fue avanzando la pandemia, más gente se iba recluyendo, porque al principio solo fue China, pero luego se empezó a extender por el mundo y se declaró pandemia global y todo encerrado en nuestras casas. Por ende se vio un aumento en el uso de Instagram, WhatsApp y creaciones nuevas de plataformas o plataformas que quizás estaban en desuso o en decadencia. Por ejemplo, Facebook, hasta donde yo sé, hubo un decaimiento y luego hubo un apogeo en la pandemia, se volvió a utilizar. Sé que también Zoom, Meeting, aplicaciones más para videollamadas, videoconferencias. Claro. El mismo tema de las clases. El mismo tema de las clases se vio muy incrementado porque todos los colegios, reunión por Zoom, reunión por Meet, etc. Mi empresa también, mi aplicación personal también. Entonces sí, hubo un aumento drástico, principalmente TikTok, que antes era Musical.ly. Claro. ¡Pum! Se disparó en pandemia, porque era más entretenido hacer baile en la casa, era entretenido compartir, oye, mira este meme. Incluso habían familias completas que hacían videos, o sea, igual creo que se vio como un tema familiar, un mal tema familiar, ya que incluso vi papás como que poco menos obligando a niños a hacer un TikTok. También se han dado casos, sí. Mi misma mamá me dijo, hijo, grabemos un TikTok, y yo no entendía a qué se venía como... El boom de... Esa idea, entonces fue todo muy raro. Sí, se ha visto harto el tema de las explotaciones Claro. a los menores, que ya se veía desde antes de la pandemia, pero en la pandemia se vio sobre todo más porque se empezó a ocupar más YouTube, más Instagram, más TikTok, entonces... Al final, tratando de interactuar al final con más gente. Claro. Podríamos decir entonces que tanto el aumento de redes sociales favoreció en cierta parte a las empresas, pero también trae implicancias que no fueron del todo favorables para la sociedad. Por supuesto, trajo ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas, como usted lo dice. Ahora, tocamos un poco el tema de mi amigo Pablo, tocó un poco el tema de las clases. Las ¿Qué clases. opina de eso, de la innovación de plataformas educacionales? ¿Hubo problemas para adaptarse? ¿Cómo fue esa situación? No, o sea, principalmente de mi experiencia, en mi aplicación al principio éramos 2 desarrolladores, 3, más no. Y luego empezó este boom y empezaron a descargar nuestra aplicación. Y nada, vimos los servidores colapsados, muchas quejas de conexiones lentas, etc. Entonces tuvimos que empezar a poner más capital, más empleados. Claro. Y nada, gracias a eso estamos donde estamos. Pero sí, se vio un aumento totalmente. O sea, Met, Zoom, que son como las más destacables. Y un aumento impresionante, o sea, tanto en gestional como en redes. Claro. Un apogeo. Y nada, el tema de las clases igual es un tema muy a debatir, que si en realidad sirvió la educación en pandemia o no sirvió. Claro. Porque se ha visto mucho en boga, principalmente de estudios universitarios, de, no sé, por ejemplo, médicos, enfermeros. Nadie confía en ellos porque salieron Claro. en pandemia, por ejemplo. Claro, aquí yo creo que también entra el tema de confianza y que tenemos que pensarlo de esta forma. Estas aplicaciones educacionales y plataformas se hicieron con tal de poder favorecer a la sociedad. Claro, brindar Pero un apoyo. bajo mi punto de vista personal subjetivo, pienso que en vez de ser un aporte terminó siendo algo que perjudicaba a la gente. Ajá. Puesto que tenemos que ser sinceros, estar detrás de una pantalla a una sala presencial no es lo mismo. No es lo mismo. Los totalmente, conocimientos o sea, no son los mismos. Concuerdo contigo, Joaquín. Entonces, no estoy tan en desacuerdo con que la gente desconfíe en sí, de que si universitarios sacaron el título de manera online, encuentro que está por parte de la gente el desconfiar. Y bueno, también entrando ahora en el tema, que estamos hablando como de puntos en contra de las plataformas educacionales, vemos qué pasó con el tema de la gente que le costó adaptarse a eso, porque simplemente no fueron los alumnos, también los profesores que ya presentaban una vejez. Es un tema muy debatible, Joaquín, no solamente por la vejez, porque, o sea, principalmente, si a un abuelo se le enseña, se podría llegar a adaptar a cierta capacidad limitada del uso de la tecnología. Claro. Pero el tema fue que en la pandemia, si no me equivoco, fue de un día para otro, que las clases empezaron a ser suspendidas, luego vacaciones de invierno prolongadas, y luego encerrados y clases, por así decírtelo. Entonces fue de un día para otro que los profesores tuvieron que acostumbrarse a la mala forma, por así decirlo, porque no tuvieron capacitaciones, no hubo ninguna preparación, sino que fue de sorpresa, así como... Fue ya, de un día para otro, conéctense literalmente, la y pandemia. hagan clases. Claro. Entonces es un tema muy a debatir porque algunos critican a los profesores, otros los apoyan de más. Entonces siento que es responsabilidad desde la institución Claro. hasta los docentes. Claro. Igual los niños, algunos se vieron perjudicados, por ejemplo, niños de zonas rurales,
que, no sé, no tenían acceso a un computador o conexión a buen internet. Claro, Totalmente. ellos se fueron totalmente afectados. Las empresas de internet se han visto beneficiadas por eso Claro. mismo, porque o sea, se empezó a requerir más internet del que se ocupaba pre-pandemia, porque en zonas aisladas, que ya no están aisladas, gracias a la pandemia también. Claro. Y también somos sinceros, tampoco es que como tú dices, el uso de compañías de internet se disparó. Sí. Y seamos sinceros, tampoco es un servicio que te asegure un muy buen internet. a Claro, menos que porque tenga- pueden haber fallas, conexión Claro. de cable, alguien chocó con el poste, por ejemplo. Claro. Yo creo que es irónico de lo que estamos hablando, que hasta el momento hemos tocado bastantes temas Ujú. entre la sociedad y la tecnología. Sí, sí. Y si bien las plataformas de entretenimiento y plataformas educacionales debieron ser algo que favoreciera a la sociedad, Claro. que entretuviera y educara a la gente, pero aquí nos estamos dando cuenta de una cosa: el mal uso que nosotros como sociedad damos a la tecnología. Claro. Totalmente. Encuentro que, si me lo permiten decir, no le estamos dando el uso para el que fue creado y el uso necesario. Deberíamos aprovechar estas oportunidades. Y encuentro que, si me lo permiten decir, que en cuanto a oportunidades que realmente hemos aprovechado la tecnología, ha sido en cuanto a la medicina y tecnología en el tiempo de pandemia. Sí. Referente a la creación de vacunas, por ejemplo, terapias, sesiones con médicos, de manera Terapia online. psicológica, psicoterapia. por Claro, ejemplo, psicoterapia. que mucho en boga, en la pandemia se vio muy aumentado el uso de la psicología. Demasiado disparado el uso de la psicología. Sí. De hecho, yo mismo puedo contar una experiencia propia en sí, que yo tuve que tomar terapia psicológica 3 sesiones online. ¿Y qué tal tu experiencia? En Si se puede saber. En sí fue buena, pero sí debo admitir que tuve complicaciones al momento de... En la confianza, ¿no? En la confianza y en las aplicaciones. Porque una me decía por Zoom, otra por Meet, y yo no entendía. Sinceramente soy tengo un conocimiento muy precario en el área de la tecnología. Entonces sí me costó, yo creo que como muchas personas, como hemos hablado a lo largo de este episodio, Adaptarte. adaptarme a un mundo finalmente totalmente tecnológico. Nada más que eso, por supuesto. Claro, ahora volviendo al tema, como decía mi amigo Pablo, tuvo ciertos problemas, pero también fue un aporte para él, Claro. poder comunicarse de manera a través de una pantalla. Y como estábamos diciendo, hubieron tantos aportes de manera psicosociales, pero también bastantes cosas que perjudicaban el uso de la tecnología. No, claro, por supuesto. Mira, ¿cómo se llama esta aplicación que uno le da skip a la gente? Omegle. Omegle, por ejemplo. Tú le entregas Omegle a un niño chico y de repente se puede pillar a alguien desnudo, Claro. alguien haciendo cosas indebidas, que no debería ver el niño. Y esto en pandemia claramente aumentó. Y en pandemia, Claro, con con el uso de Omegle, con el disparo excesivo se que disparó, hubo o de sea, la era tecnología. entretenido, era un panorama para los niños, así como Lógico. grabarse, dando clics, así como next, next, next. Entonces, en ese tema hubo muchos problemas. Bueno, ahora yo quiero hacer el uso de una tabla que vimos de un artículo que viene bastante bien al tema de las cosas en que tal vez la tecnología no nos ha favorecido tanto. Con solo leer esta tabla creo que me van a entender el punto al que quiero llegar. Por favor, te El escucho. buscar la información antes de la pandemia tenía un 17.83%. Durante la pandemia aumentó a un 18.79%. Claramente eso es bueno, estamos aprendiendo más conocimientos, estamos usando el internet. Depende cómo lo quieras ver, pero sí. Claro, pero ¿qué pasa ahora con el tema de hacer amistades? Encontrar con quién tener sexo, encontrar pareja. Encontrar con quién hacer pareja bajó de un 3,44 a un 3,18%. Hacer amistades bajó de un 28.77 a un 26.70%. ¿Qué pasa con esto? Encuentro que la tecnología en sí tuvo muchos aportes, pero también nos aisló de cierta manera. Claro. No, Nos claro, consumió. o sea, disculpa que te interrumpa. No, Jorge, adelante, por favor. Pero, por supuesto, hubo un aumento en la socialización, pero a través de una pantalla. No hay que olvidar que estábamos ocupando un aparato para poder interactuar con el otro. Parado tecnológico. En cambio, ya post pandemia, gracias a Dios que se acabó esta cosa, Menos mal. ¿qué haces tú? Volviendo a la realidad en la Claro. que uno interactuaba de tú a tú, o sea, como estamos interactuando ahora mismo. Vuelve a costar Viéndote a los ojos, mirándote, tus reacciones faciales, corporales. Y en pandemia, ¿qué? Veía tu cara y con suerte, porque te podías poner un filtro, entre otros. Entonces Uno podía estar en una reunión y estar en pijama. se perdió esa humanización, por así Claro. decirlo. Y ha sido difícil recuperarla. Y ha Ahora sido que difícil terminó la recuperarla, pandemia. especialmente para los niños chicos. Y no tan chicos, principalmente 15 años, 18. Claro, jóvenes. No saben cómo socializar. Entonces, podríamos decir que estamos a favor de esta conclusión, si me lo permites decir que en sí
ha sido tanto un buen uso como un mal uso de la gente en pandemia, puesto por todas las implicancias, ya sea la autoimagen y validación social, incremento excesivo en uso de redes sociales, plataformas de contacto, medicina, tecnología. Pero como dije, todo tiene un aspecto positivo, tanto como negativo. Todo va a traer siempre un aspecto positivo y negativo, ante todo. Pero bueno, con eso nada más que decir, nos quedó bastante claro. Muchas Realmente gracias por apreciamos venir. su opinión, de verdad. Nada, Muchas muchas gracias por invitarme. y que le vaya bien. Muchas gracias. Aquí nos Pues, despedimos. con esto despedimos nuestro podcast Génesis. Esperamos que estén bien y que lo disfruten cuando lo escuchen. Chau, chau. Chau, chau. Chao.